Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos nuestro auditorio. Gracias a las personas que el día de hoy nos acompañan en el Zoom de manera directa para escuchar esta ponencia tan importante del padre Arturo Ríos Martínez. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México y del Encuentro Ciudadano por la Paz, les damos la más cordial de las bienvenidas, pidiendo una disculpa por un poco el retraso. A veces los no estar todos en la misma ciudad pues nos genera un poco esta pequeña confusión, pero vamos a arrancar muy contentos con la participación del padre. Y Jorge, no sé si tienes tan amable de presentarlo para en beneficio de aquellos que pues es la primera vez que lo escuchan. Sí, como no, bueno, pues hoy contamos con la presencia del padre Arturo Ríos Martínez. Él es cruzado de Cristo Rey. Es un especialista en materia de educación. Tiene ahí varias maestrías, diplomados en educación. Además, pues tiene los estudios de teología y es un apasionado de Benedicto XVI. Es la tercera ocasión que está con nosotros y nos está comentando que le gustaría seguir, pues adelante, ¿no, padre? Claro que Entonces, sí, pues buenas noches y pues está ya la presentación ahí, padre, para empezar. claro que sí. Muy queridos amigos, muy buenas noches. Agradezco mucho siempre su atención tan atenta, tanto para la Universidad Vasco de Quiroga en su campus Estado de México, así como para Encuentro Ciudadano. Y hoy es una alegría y un gusto poder compartir y poder hablar y continuar en cómo se ha hecho este aporte tan importante para la doctrina social de la Iglesia dentro de el pontificado del Papa Benedicto XVI. Hoy me detengo más ya en las concreciones propias de una serie de elementos que nos darán cómo el Papa y los principios anteriores que hace un mes precisamente presentábamos, estos principios de verdad, libertad, amor, caridad, se concretan ya en el desarrollo de la única encíclica social que se da dentro del pontificado del Papa Benedicto XVI, que se llama La Caridad y la Verdad, y que se convierte realmente en una verdadera síntesis de la enseñanza social de la Iglesia. Y lo primero que tendríamos que decir hoy en esta tarde es que esta encíclica, el Papa Benedicto XVI, la da a conocer en el ámbito de la celebración del 40 aniversario de la publicación del documento de Paulo VI, conocido en medio del mundo de la doctrina social como la Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Es decir, ya dentro de la enseñanza social de la Iglesia, el Papa Paulo VI nos había regalado 40 años antes de ser publicada en la Caritas in Veritate un documento hablando sobre el desarrollo humano integral. Fíjense bien, queridos amigos, querido auditorio, desarrollo humano integral. De hecho, en el año 67, hay que recordar muy bien que estamos hablando en el tiempo del pontificado del Papa Pablo VI, que ya se habían publicado al menos los primeros borradores de los documentos postconciliares del Concilio Vaticano II, y que la Gaudium et Spes anotó como constitución uno de los elementos interesantes para hablar ya de los proyectos en el orden de lo social que después se concretaron en este documento de Pablo VI. De hecho, el Papa Benedicto XVI va a regresar al procedimiento mediante el cual se había expuesto la doctrina social de la Iglesia a partir del inicio de una formulación moderna, porque León XIII, que es muy célebre en la encíclica Rerum Novarum, había ya presentado una forma muy especial de darnos a conocer que era este problema de la cuestión social. La cuestión social no era otra cosa más que el agravamiento constante de una serie de dificultades dentro de la sociedad que se reflejaron en el orden social, político y económico, que después los recoge Pablo VI y que después
encontraremos que a los 40 años de la Rerum Pío XI, a los 40 años, la 40º año de 1931, después Pío XII, en una serie de discursos, sobre todo en el discurso de la solemnidad, y después en la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII en 1961, y después la carta apostólica Octodecimo Adveniens de Pablo VI en 1971, y después las encíclicas de Juan Pablo II, la Labor Exercens en 1982 y la Centésimus Annus en 1991. Y después este documento que viene a ser como el colofón interesante de la continuidad, y después veremos otros más a propósito del Papa Francisco, pero en este momento hablando del pontificado de Benedicto XVI con la Caritas in Veritate, se viene esta continuidad de una única enseñanza del magisterio de la Iglesia, que es una enseñanza coherente y al mismo tiempo siempre nueva, y que se refleja así. Pero vuelvo un poquito a la Populorum Progressio, vuelvo un poquito a este documento que va a ser los 40 años conmemorativos, la Caritas in Veritate, y que representa en cierto modo el comienzo de una nueva etapa en los años 60, en los cuales estamos viendo cómo los países de Latinoamérica vienen en una situación de desarrollo. De hecho, se hablaba de países en desarrollo en Latinoamérica delante de los países europeos o delante de la propia Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. La preocupación por el desarrollo y sobre todo por el desarrollo humano es una preocupación que al Papa Pablo VI le pone en una inquietud para ver cómo se tenía que hacer un proceso muy fuerte de unificación dentro del mundo, y que da lugar a una serie de actos, ¿verdad? Y de documentos que llevan hasta eso, y que después, presentan todo el programa del desarrollo humano. En esta misma línea, a los 40 años, la Caritas in Veritate sigue una huella abierta. ¿Quieres pasar el primer slide que tenemos por ahí? Si me hace favor, Jorge, si me hace favor, para que tengamos un poquito. De hecho, vamos a tener esta enseñanza que va a ser una enseñanza, como decíamos, coherente y al mismo tiempo siempre nueva. La siguiente slide, por favor, si eres tan amable, para irnos adelantando un poquito. De hecho, la Caritas in Veritate del 2009 sigue la huella abierta por Juan Pablo II en el 20º aniversario con la Solicitudo Rei Socialis de 1987. Recordemos que la Solicitudo Rei Socialis va a ser nada más ni nada menos que un documento que va a marcar línea para lo que después, en el 1989, dará la caída del muro de Berlín y por lo tanto la apertura del establecido en la Guerra Fría ante el mundo occidental, y de una serie de elementos que ya veían caer las ideologías, sobre todo las ideologías de este socialismo tan atroz que se había desarrollado no solo por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sino en especial por toda una situación que marca la Guerra Fría y marca el mundo de la Guerra Fría. Y desde luego, ¿quieres pasar a la siguiente, si eres tan amable, por favor? ¿Qué nos da pie después a que Benedicto XVI nos presente una relectura de la Populorum Progressio en la Caritas in Veritatis? Es decir, la caridad en la verdad. Ya explicaremos un poquito más el título, pero vayamos un poquito más a profundizar, porque a lo mejor para nosotros, hoy en pleno siglo XXI, la Populorum Progressio podría significar una encíclica, y sobre todo para los más jóvenes que nos están escuchando en nuestro auditorio, pues realmente del siglo pasado, y un documento que a lo mejor podría ser hasta ajeno delante de lo que significan los documentos sociales. La Populorum Progressio, de alguna manera, es en la enseñanza social de la Iglesia, como ya lo venía diciendo,
como el documento clave para poder entender el desarrollo. El desarrollo no tan solo económico, sino también desarrollo social, político y cultural de los países, sobre todo estamos hablando de América en este caso, estamos hablando también de algunos de los países africanos y de los países también asiáticos dentro de la consideración de esto. Y lo primero que quisiera hacer también énfasis dentro de esto es que de alguna manera la enseñanza de lo que se da en torno a la doctrina social de la Iglesia nos tiene que llevar a reconocer una tradición eclesial que tiene continuidad y que hace que esta continuidad sea que todo lo que se ha transmitido, todo lo que se ha dado dentro de la propia tradición de la Iglesia en su magisterio y demás, tenga una unidad. Y esto nos lleva a decir una cosa también muy importante. No hay dos tipos de doctrina social. Una preconciliar y otra posconciliar, porque parece ser que, sobre todo hablando de popular progresión, porque muchos dicen, bueno, pues es que fue inmediatamente después del concilio y esta es posconciliar y otra preconciliar. No, hay una continuidad. Y esto se debe a los temas realmente desarrollados y a la enseñanza dentro de la misma línea que van tocando los temas sociales, los temas políticos y los temas económicos. Y es una continuidad también ahora en la enseñanza y el magisterio del Papa Francisco, por cierto, dentro de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en digamos, en la enseñanza que él ha dado y que ha transmitido, hablando del medio ambiente y hablando de ciertos discursos y de ciertas enseñanzas que ha dado el Papa Francisco y que siguen en continuidad. Y desde luego esto nos lleva a que hay una enseñanza que es coherente y al mismo tiempo siempre nueva. Esto, por cierto, en la Caritas in Veritate está en el numeral 12, si ustedes después tienen el gusto de releer este documento y que es importante. Ahora vayamos bien. ¿Quieres pasar al siguiente slide, por favor? Según la interpretación presentada en Caritas in Veritate de la Populum Progressio, se destacan dos grandes verdades. Y aquí me quisiera detener en una cosa muy interesante. Uno, la constatación acerca de la misión esencial de la Iglesia y su proyección temporal. A ver, explico esto un poquito. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? Sino anunciar, celebrar y actuar el Evangelio en vida. Anuncio, celebración y actuación del Evangelio en vida. ¿Y qué es el Evangelio en vida? Sino el ejercicio propio de los cristianos de una de las virtudes teologales como es la caridad. La caridad. Por eso, una de las cosas importantes que vamos a encontrar ahí va a ser constantemente, tanto en la Populum Progressio como en la Caritas in Veritate, esta acción de la Iglesia, que tiene que llevar a promover el desarrollo integral del hombre. La Iglesia, cuando anuncia el Evangelio, está de alguna manera promoviendo el desarrollo integral de todo ser humano. Y aquí hago una distinción también importante, porque pareciera ser que la Iglesia estuviera de alguna manera invadiendo campos, porque esto podría decir, le toca al Estado o le toca a la sociedad civil. No, también la Iglesia, por la preocupación del orden de lo espiritual, pero también de lo temporal, tiene esta tarea de promover, promoción humana. Se habla mucho hoy de promoción humana, y la Iglesia también tiene un papel importante en esto. Y la otra gran verdad que vamos a recoger de este comentario que se hace de la Populum Progressio se refiere a la definición del desarrollo. Hay cosas interesantes aquí que tendremos que matizar, pero lo primero es que el auténtico y verdadero desarrollo concierne a la totalidad de toda la persona. Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar a la persona?
si solamente nos preocupáramos por su bienestar, por ejemplo, físico, de salud, que está bien, que es importante, o que tenga trabajo, o que tenga techo, su desarrollo laboral, su desarrollo en bienestar, su desarrollo que tenga vestido, eso está muy bien, o que tenga incluso todas las condiciones necesarias para ser educado, que tenga las condiciones necesarias para ser libre, esto también es importante, pero también que tenga las condiciones necesarias para vivir su religión, porque esto también importa dentro del desarrollo auténtico de la persona, de la persona. Y esto implica después, mucho más tarde, recuperar, por ejemplo, muchas de las doctrinas ya enseñadas en el orden de lo civil, en el orden también de muchas instituciones y organismos internacionales que se han preocupado por velar que después lo han transmitido, por ejemplo, a través de derechos humanos fundamentales que tiene la persona, pero que tienen que ver con el desarrollo de la persona y en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones. Y vuelvo a insistir incluso en un tema que hoy es fundamental, el cual tenemos que estar atentos, que es el desarrollo en la parte religiosa, y dentro de esto, en cuidar y velar por la libertad religiosa. Y hay una parte que a mí me gustó mucho de este comentario que hace la Caritas in Veritate de la Progresio, que se resume en esto: sin Dios no hay desarrollo digno del hombre. Esto lo tenemos que tener muy, muy, muy clarito. Es decir, podrá haber todos los medios, pero si no hay el elemento religioso, no puede ser de alguna manera posible el desarrollo digno de la persona, del hombre. Sin la perspectiva de una vida eterna, decía el Papa Benedicto aquí en la Caritas in Veritate, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento, se queda sin nada, se queda sin nada. ¿Quieres pasar al siguiente slide? De tal manera que el desarrollo, seguimos comentando la Caritas in Veritate, y este segundo elemento importante, el desarrollo es concebido como vocación del hombre. Esto es bellísimo porque esto tiene detrás una teología y tiene una antropología también importante. Es decir, el ser humano está llamado para tirar hacia adelante, para ver a futuro. Y esto después se desarrollará, claro está, en la situación meramente de esta visión de progreso. Hay todo estudios muy interesantes que hoy se nos presentan acerca de la situación en torno al progreso y que tienen que ver tanto en fundamentación de orden histórico como de orden cultural, y que tienen que ver con esta vocación al hombre. El hombre no está solamente o a anclarse en el pasado o a vivir un eterno presente, sino a tener un futuro. Y este futuro precisamente es parte de la vocación del hombre. Y por lo tanto, esto comporta la apertura a lo grande, a lo absoluto, porque el hombre, y más el hombre cristiano, tiene una visión de que trasciende, sí, pero que está en este mundo, pero no para eternizarse, sino para trascender, para buscar otro futuro más allá de, y que tiene esta visión de trascendencia y que solamente la puede entender si en su derrotero y en su horizonte está precisamente presente Dios, si está presente de alguna manera una visión trascendente y religiosa, porque el hombre es incapaz de darse a sí mismo el significado último de su existencia. Solo tiene sentido la existencia del ser humano cuando tiene esta visión de progreso, esta visión de vocación al desarrollo, pero que además requiere de la libre responsabilidad de la persona. Esta es otra cosa importantísima. Si ustedes vislumbran detrás de esta serie de elementos, ya de hablar del desarrollo, estamos hablando de una serie de principios hoy tan claros, tan vigentes hoy, por ejemplo, en las circunstancias que vivimos en este siglo XXI y concretamente en las circunstancias que nos toca vivir aquí y ahora, y que nos permiten ver, si ustedes quieren hacer todas las aplicaciones necesarias de lo que estamos viviendo en nuestras sociedades y en América. Pongo un ejemplo muy claro que ahora lo podemos ver.
el surgimiento de ciertos inconvenientes o ciertos rebrotes sociales con movimientos de tipo político para desestabilizar, por ejemplo, ciertas sociedades y demás, ha sido reconducido más ideológicamente, quizás por esa intención y ese deseo de muchas personas de desarrollarse, de tener una vocación propia a vivir en la libertad, a vivir, a ser capaces de construir un futuro, y que ahora, si no se aprovecha de manera legítima y original, esto se pierde. Pongo este ejemplo, esta otra aplicación, pero ya ahí hay muchas cosas que nos está diciendo la Caritas in Veritate que tienen que ver con el desarrollo, comentando la Populorum Progressio. Pero también hay otra cosa que es muy importante y es necesario que nos demos cuenta. Es preciso que se respete delante de esto y delante de la situación del desarrollo algo que tiene que ver con la verdad. Es decir, el desarrollo legítimo de todo ser humano tiene que ver con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es hacer, conocer y tener más para hacer más. Fíjense bien, hacer, conocer y tener para hacer más. Promover a todos los hombres y a todo el hombre. A todos los hombres y a todo el hombre. Y cuando hablo de todo el hombre, hablo de todas las dimensiones, tanto las dimensiones temporales como espirituales que tiene el ser humano. El centro de desarrollo, dice el Papa Benedicto XVI, de todo ser humano es la caridad. Detengámonos un poquito y pensemos un poco, porque si hoy usted hiciera un ejercicio y hiciéramos un ejercicio y fuéramos, por ejemplo, a un centro de desarrollo integral, ya sea en la parte psicológica, o fuéramos a un municipio, o fuéramos a alguno de los departamentos de algún estado, y preguntáramos, hiciéramos la encuesta y preguntáramos, ¿qué significa para usted el desarrollo? Al director o al presidente de la organización o de alguna de las obras y demás, ¿qué significa y cómo tiene considerado el desarrollo? Quizás muchos podrían cubrir varias áreas de manera muy clara, porque es su propio objeto social o su propio fin. Sin embargo, esta visión total y absoluta, íntegra del ser humano, debe de tener, al menos dentro de la visión de una institución como es la Iglesia, y concretamente la Iglesia Universal, y todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia Universal como creyentes, tendrá que tener en el centro la caridad. Pero, ¿qué es la caridad? Y esta es la pregunta quizás que muchísimas veces nos hacemos. Sí, una virtud teologal, ciertamente, pero ¿qué significa esta caridad? Ahora no me detengo a hacer ninguna teología de la caridad, ni mucho menos. Los invito a que, y esto los provoco también a todos, nuestra auditoria, a todos los que nos están escuchando y demás, a leer la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas es, Dios es amor, Dios es caridad, en la cual precisamente inicia los primeros numerales definiéndonos lo que es el amor y lo que es la caridad. Pero aquí es un desarrollo ya. Me permito hacer un paréntesis antes de continuar dentro de esta explicación del desarrollo para invitarlos a que hagamos una lectura de manera organizada y avanzada de los documentos y encíclicas del Papa Benedicto XVI. Ustedes recordarán que el primer documento que emite es Deus Caritas Est, después es Spe Salvi, el segundo documento, y este tercer documento, que ya es la aplicación social propia de Deus Caritas Est y de Spe Salvi, pero en la caridad, en la verdad, y que se refleja en esto. Por eso, vuelvo a insistir, el desarrollo, y ahora sí retomo, cierro el paréntesis y retomo esto precisamente, el verdadero desarrollo, la promoción del ser humano para su desarrollo, para todo hombre, de todo hombre, debe de tener en el centro la caridad, el amor. Todo el mundo diría, y todo el mundo nos preguntaron, a ver, pero ¿cómo va a ser el amor que se pueda desarrollar el ser humano y se pueda desarrollar todo hombre? Si muchos no creen en el amor, o muchos de alguna manera cómo lo conciben o de qué manera lo conciben. Es importante darnos cuenta de que está ya cambiando un eje dentro de la visión social, dentro de la visión política. El Papa 26 está tocando un eje
que es un eje teológico y una fundamentación teológica de la situación meramente del orden social. Muchos dirían, entonces, ¿dónde quedan los principios de la doctrina social de la Iglesia? ¿De qué manera queda el principio de subsidiariedad, de solidaridad, o bien el destino universal de los bienes? Todos tienen sentido, y bien nos lo retocará después en varios de sus mensajes, en varias de sus orientaciones, ya bien en el campo de la política de lo social. El Papa Ratzinger nos dará a conocer que todo tiene sentido en un eje central que se llama caridad, que se llama amor. Por eso, él insiste que el centro del desarrollo es la caridad. Las causas del subdesarrollo, se atreve a decir, no son principalmente de orden material, sino fallas de pensamiento y de la voluntad, del pensamiento y de la voluntad. Fíjense bien lo que está diciendo, es fallas del pensamiento y en la voluntad. Y esto, desde luego, nos lleva a decir, a ver, ¿cómo? Vamos a ser más desarrollados, vamos a crecer más, vamos a desarrollarnos en todas nuestras áreas. Si no tenemos todos los bienes materiales, porque hay gente que puede vivir incluso hoy en este momento en los países más desarrollados y que tienen todas las soluciones de orden técnico y demás, que son importantes, son necesarias, pero aún siguen subdesarrollados. Quizás porque hay muchas limitaciones en el orden de lo cultural, en el orden de lo psicológico, o incluso hay un subdesarrollo en el orden de lo espiritual. Hoy nos tendríamos que preguntar, ¿qué países hoy están teniendo ante el secularismo un subdesarrollo delante de la cuestión de lo espiritual que les está limitando y que puede ser tan limitante como la falta de una serie de principios en el orden de lo material que los podrían poner dentro de los primeros países en primer mundo con la mejor tecnología? Veámoslo tristemente en algunos países de orden oriental, como hay un subdesarrollo en la parte espiritual, aún teniendo una serie de orientaciones del orden de lo religioso, no meramente cristiano, sino de otra serie de propuestas religiosas, y tienen problemas muy, muy serios en torno a suicidio o a personas que tienen limitaciones de orden moral, o bien al consumo de enervantes o de drogas, y que está de alguna manera limitando y está haciendo un subdesarrollo en el orden de la persona, y que lleva a fallas en el pensamiento o bien en la libertad. De ahí que tendríamos que estar muy atentos a esto que está pasando. En la superación del subdesarrollo, nos dice el Papa Benedicto, que no es una casualidad ni una necesidad histórica, se juega la responsabilidad de personas y pueblos. Y aquí ya hay una serie de aseveraciones muy, muy, muy fuertes que tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay una responsabilidad de personas y de pueblos delante de los que dirigen, y que se tienen que preocupar por todo, y que deben empeñarse de aquellos que dirigen una sociedad, y no tan solo hablando de la dirección de Estado, sino incluso de la dirección de quienes tienen responsabilidades en el orden de lo religioso, es decir, pastores, obispos, sacerdotes y demás, que se tienen que empeñar en la búsqueda de un nuevo humanismo. Y esta es la propuesta, quizás una de las propuestas más revolucionarias que dará Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, que es precisamente esto, la búsqueda de un nuevo humanismo. Si nos los permiten después nuestros amigos de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México y demás, podríamos prolongar un poquito nuestras sesiones y poder lanzar también una serie de elementos en esta propuesta del nuevo humanismo que dará el Papa Benedicto. Sí, vayamos a la siguiente, vayamos para ir avanzando un poquito más. Ahora bien, vayamos a ver cómo esto, ¿quieres pasar a la siguiente? Si eres tan amable. Vayamos ahora a una cuestión que me parece fundamental. ¿Qué es y qué mueve la Caritas in Veritate? ¿Qué mueve la Caritas in Veritate? Y hay una cuestión que nos tenemos que dar muy, muy, muy bien cuenta. En la introducción, si ustedes van a la encíclica,
se van a dar cuenta de que una serie de referencias de raíz bíblica y una serie de términos que están muy presentes en la filosofía cristiana y en el pensamiento cristiano, y que van a articular dos palabras, y no solo dos conceptos, sino dos realidades fundamentales, fundamentales en la vida de todo cristiano, que son caridad y verdad, que no son solamente un juego de palabras, sino que da lugar a una contemplación en el orden de lo metafísico y sobre todo para poder ver la realidad del hombre y de su destino. Si queremos saber realmente qué es el hombre, hacia dónde se dirige desde una visión y de una perspectiva cristiana y una perspectiva también humana, tendremos que estar atentos a estos dos conceptos, a estas dos realidades como son la caridad y la verdad. Y precisamente caridad y verdad son referidas en su fuente suprema. Y la fuente suprema de la caridad y de la verdad para nosotros, cristianos, creyentes, está en Dios. De ella brota la inclinación natural del hombre, su vocación a la verdad, al amor. Porque insiste una y otra vez el Papa Benedicto que hay una vocación al amor, hay una vocación, ¿verdad?, a la verdad. Y por eso se atreve a decir que el amor es una fuerza divina, más aún Dios, el Dios Trino que es amor, el Dios Trino que es amor. Y esa es la tensión constante del hombre. Hoy podríamos detenernos a hacer muchas aseveraciones de este tipo, y desde luego la otra realidad que está ahí, además del amor, es la verdad. Y la verdad a la luz de la razón y de la fe. No solo la verdad racional que se desarrolla a través del entendimiento y de la voluntad, sino también de la fe como virtud teologal y como virtud infusa y venida de Dios e impuesta en el corazón del hombre, que requiere también una fe razonable y una fe razonada, las dos cosas, pero que viene ahí. Es la verdad a la luz de la razón y de la fe, que es el ver la naturaleza de las cosas, porque quien busca la verdad busca la naturaleza de las cosas, se pregunta qué es cada cosa y trata de desentrañar el quid de cada una de las cosas, ¿verdad? Y desde luego el qué de las cosas y el qué del hombre, el qué del hombre. El qué del hombre, el qué de las cosas, a la luz de qué? Del proyecto creador de Dios. Y desde luego, según la redención obrada por Cristo, desde esta visión. Estos dos realidades son fundamentales y van a ser como la base en la cual nos va a empezar a hablar el Papa Benedicto en el primer capítulo. Y la articulación de la caridad y de la verdad nos llevarán a esto. De hecho, empieza tomando la frase paulina, y la frase paulina de caridad y verdad tienen como goles con fuerza suprema a Dios, pero quieres pasar a la siguiente y que nos llevan precisamente a esa frase paulina. La pongo como está ahí en la carta a los Efesios, en capítulo 4, versículo 15, de ajustarse a la verdad en el amor. Aleteuntes en agape. Ajustarse a la verdad en el amor. Verificar cómo y ver cómo lo que trata el Papa Benedicto es de que nos demos cuenta, de que verifiquemos que cuando hablo de economía de la salvación. ¿Qué es esto de economía de la salvación? Cómo Dios en toda la historia de la salvación ha recogido un gran bien para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, que nos salvó, nos hizo el bien, nos dio la gracia, nos trajo la gracia de la salvación, y que esa economía de la salvación se refiere también a la economía de la caridad, del amor que Dios tiene sobre la humanidad, que lo ha llevado a salvarlo, a desarrollar a su propio Hijo. Y este mismo amor, que es el amor salvador, es el amor que se manifiesta y que después funda la iglesia y que hace la unidad de la iglesia y que hace posible
que la iglesia se transmita esa economía de la salvación a través de los sacramentos, concretamente del sacramento que es centro y culmen de la vida cristiana, en el cual se refleja todo el amor y la caridad de Dios, que es la Eucaristía, y que da sentido de unidad, de comunión en la iglesia, y que da sentido de ese amor que está ahí y que de alguna manera se lleva a ajustar esto, a dar esta relación entre amor, verdad, verdad, amor, verificar el amor, al mismo tiempo la verificación del amor hay la verdad, y en la verdad hay el amor, de tal manera que estas dos realidades se complementan y al entenderlas, al valorarlas y a practicar la caridad a la luz de la verdad, al mismo tiempo el que se muestra verdadero es porque está amando, y el que está amando es porque está buscando y está desarrollando la verdad de las cosas de Dios y del mundo. Y al mismo tiempo, el que está verificando las verdades, lo más auténtico del hombre, de las cosas y del mundo, está amando profundamente. De tal manera que las nuevas soluciones han de buscarse en el respeto, dice el Papa Benedicto, de las leyes propias de cada cosa, a la luz de una visión integral del hombre. Cuando estamos buscando la verdad, estamos buscando una visión integral del hombre, que refleja todos los aspectos de la persona humana, y considerado con la mirada purificada por la caridad. Si no se asume plenamente el principio del amor y de la verdad, se termina por frenar el verdadero desarrollo humano e incluso por impedirlo. Estas dos grandes realidades del amor y de la caridad precisamente nos llevan a buscar y a entender que solamente va a ser posible el desarrollo humano íntegro cuando se vive en esta dinámica entre el amor y la caridad y el amor. De esto nos lleva, desde luego, a estar muy, muy atentos, porque caridad y verdad tendrán que ser estas verdades, esto que nos lleva a trabajar. Desde luego, no debemos dejar a un lado otra cosa que también es importante para poder entender esto de lo cual nos está hablando. Estoy hablando de grandes principios que está aplicando ahora el Papa Benedicto. ¿Quieres pasar a la siguiente? Solamente señalo una cosa. El Papa Benedicto es y recibe una gran influencia de Agustín de Hipona. Y no cabe duda de que esta influencia de Agustín de Hipona se hace notar constantemente, sobre todo en estas dos realidades, verdad y caridad, que ya en el siglo IV eran presentadas en varios de los escritos de Agustín de Hipona, y que ahora los recupera y los pone en una parte dinámica en pleno siglo XX y pleno siglo XXI, el Papa Benedicto XVI. Y esto implica que hay una situación ahí muy importante, que tiene que ver porque el Papa Benedicto dice que hay una verdad interior o un sentido interior que lo toma precisamente de San Agustín, de todas las cosas. Antes de poder, dice el Papa, antes de poder como vislumbrar algo, hay una intuición previa que da una verdad interior, un sentido interior. De hecho, los invito a que después revisen el numeral 34 de la Caritas in Veritate, y sobre todo la nota al pie de página en la cual él hace referencia a esta verdad, este sentido interior, ¿verdad? En el cual hay una acción previa de reflexión y casi instintiva, por la que la razón, dice el Papa Benedicto, se da cuenta de su condición que es aquí falible en este tiempo, y que admite encima de ella la existencia de algo externo, de algo poderoso, de algo verdadero y cierto. El nombre que le da San Agustín a esta verdad interior es el de Dios, o a menudo lo llama también Cristo. La encíclica es profundamente teológica, si se dan cuenta, y va a los principios, todos los elementos que intervienen en el desarrollo del hombre, dice el Papa, y los principios y aspectos de la globalización son referidos a través de otro elemento que ya el mes pasado referíamos, que es la libertad,
y la responsabilidad moral y desde luego esto que significa lo que es verdad y amor de Dios, que se dan en este sentido así propio interior y que tienen esta base meramente agustiniana muy, muy fuerte. Y otro aspecto también que hace presente ahí el pensamiento de San Agustín, que tiene que ver también en el capítulo 6 de la propia encíclica Caritas et Veritate, en el cual invita a una práctica de un discernimiento sobre el progreso tecnológico actual en relación con una noción que es la noción del desarrollo y que también vuelve a tomar de nuevo a San Agustín y ahí plantea, dice, a ver, ¿cuál es el verdadero humanismo y ese humanismo que tenemos que ver, ese nuevo humanismo que tenemos que buscar? No puede ser sino un humanismo cristiano, sí que tenga en cuenta desde luego el desarrollo tecnológico, sí que tenga en cuenta también de alguna manera cómo se tiene que desarrollar el hombre, de qué manera se tiene que desarrollar, pero tomando en cuenta que no puede ser posible solamente un crecimiento en el orden de lo material, en el orden de la tecnología, en el orden incluso de la razón técnica, si no hay también la razón teórica desarrollada, y dentro de esta razón hay también motivos espirituales para el crecimiento y para el desarrollo. Pero hay ahí otro aspecto también muy interesante, una aplicación muy certera de estos mismos principios agustinianos. En el parágrafo 65 de la propia Caritas in Veritate, dice el Papa Benedicto, mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya a estos golpes a su puerta debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Cuidado. Yo creo que esto es muy fuerte lo que nos está diciendo el Papa Benedicto XVI, porque no, los pobres del mundo no tan solo es la situación de la miseria material y humana, sino de muchos que están hoy tocando la puerta, y no solo de la opulencia de los bienes materiales, sino incluso de gran desarrollo y de muchas cosas que se tienen en el orden o que se consideran desarrollo, pero que están haciendo a estos aparentemente desarrollados materialmente subdesarrollados y viviendo en una opulencia que de repente los hará incapaces de reconocer lo humano, porque vacíos de lo espiritual y del desarrollo espiritual, de alguna manera se quedan vacíos. Dios revela el hombre al hombre y la razón y la fe colaboran a la hora de mostrar el bien, con tal de que se quiera ver y con tal de que se quiera alcanzar. Hoy una de las cosas que podemos ver de su desarrollo es la propia pérdida del sentido de la ley natural. Veámoslo si no. ¿Cuánto se ha perdido en el orden de la aplicación de la ley natural y que significa un desarrollo en muchas sociedades o que se ha suplido por otra serie de planteamientos que están ahí, que tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que está pasando ahora, porque podemos ser muy desarrollados en muchos aspectos materiales, técnicos, tecnológicos y demás, pero muy pobres en el desarrollo humano profundo integral, que nos pueden llevar a una miseria y que nos llevan incluso a esa miseria cuando se desconoce el reclamo de verdades morales muy fuertes o de verdades éticas fundamentales para el hombre, que están siendo puestas a un lado, soslayadas o simple y sencillamente olvidadas. Cuidado con esto. Y bueno, otra de las cosas también interesantes y otro eco, ¿quieres pasar a la siguiente, por favor? De lo que significa la siguiente, por favor. Otro de los ecos que significa de alguna manera esta influencia agustiniana también en el pensamiento de Agustín es aquello que ponía de la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, que lo recoge muy bien Benedicto XVI en esta encíclica, por cierto, y que nos hace ver cómo la caridad, estamos hablando de la caridad y la verdad, la caridad se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre. Esto es muy fuerte.
Preguntémonos, ¿qué realmente está construyendo hoy la ciudad del hombre? ¿Qué es lo que construyen? No solo la infraestructura, la estructura de una sociedad, de un Estado, de organismos que hacen posible la vida política, la vida civilizada, la democracia como un aspecto importante, otra serie realmente se toma en cuenta la caridad como parte o elemento fundamental para la construcción de la ciudad del hombre. Y sin embargo, Benedicto se atreve a decir, por el influjo que tiene de Agustín, que la caridad se ocupa de esa construcción de la ciudad del hombre, de acuerdo a las exigencias del derecho y de la justicia. Esto es tan importante porque aquí nos podríamos detener largo. Cada expresión que va soltando Benedicto es realmente grandes síntesis apretadas, bien de filosofía del derecho o bien de teología fundamental o de teología moral, pero que las tenemos que leer muy detenidamente, muy detenidamente. Y aquí este influjo tan interesante de San Agustín nos hace ver cómo la caridad priva ante la situación de la justicia y del derecho. Y es prima y además toma delantera en esto. De tal manera que la caridad supera la justicia, se atreve a decir el Papa Benedicto, siguiendo a San Agustín. La ciudad del hombre requiere forjar relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. Y en esto no me detengo porque no nos dará tiempo, ya podríamos hablar de otra serie de fenómenos interesantes, porque en esta encíclica, adelanto, el Papa Benedicto se atreve a proponer incluso un programa económico importante ante la crisis que se tuvo en el 2008 de este mismo siglo y que después se reflejó en el 2009 en esa crisis económica de los Estados Unidos tan fuerte, que lleva de una economía propia de tipo neoliberal, fracasada y demás, ante una propuesta interesante de una economía de la gratuidad, una economía del TOM, que la va a presentar como propuesta. Que incluso llegó a tocar las puertas de la Organización de las Naciones Unidas a decir, es necesario volver a replantear cómo está trabajando este organismo internacional en el bien de las naciones y en el bien de la sincronía con las naciones. Pero yo, por decir y desarrollar un poquito este punto que nos pone ahí en la Caritas de Veritate en el inicio. Y este mismo influjo agustiniano también se ve en cómo él está atento a la acción temporal del hombre, que está inspirada principalmente por la caridad. ¿Y esto qué significa? Que todo el trabajo de la acción temporal del hombre, ¿esto qué significa? Desde la familia hasta el Estado, hasta el organismo más supranacional importante o internacional que se tenga, tiene que estar inspirado por la caridad, por el amor, y tiene que estar sustentado por ella. Muchos dirán, a ver, espérese, yo creo que podría haber otro valor más grande como la justicia o como el bien común. Sí, ahí están, desde luego, pero tienen principio solamente en el amor de Dios y en la caridad profunda de ello. Por eso insiste constantemente en que todo contribuye a la edificación de una ciudad universal de Dios, hacia la cual avanza la historia. Y aquí hay un elemento interesante, porque el Papa Benedicto en esta encíclica va a hacer insistencia en esta construcción de la civilización del amor, término acuñado por Pablo VI y que se trata en la Apolón Progresio, después que es tomado en todo el pontificado de San Juan Pablo II y después que vuelve a ser retomado precisamente en la Caritas in Veritate como uno de los grandes trabajos que tienen que ver con el desarrollo integral humano, que solamente puede ser posible desde una civilización que tiene como base, como centro, como eje fundamental el amor, la caridad. Una sociedad que se encuentra en vías de globalización, ¿verdad? El bien común ha de abarcar a toda la familia humana, dice el Papa Benedicto XVI, y se dotará hacia la ciudad del hombre de una forma de unidad y de paz que hagan de ella la prefiguración y anticipación de la ciudad de Dios.
pero solamente se puede hacer esto posible mediante el trabajo por la civilización del amor. Continuamos en la siguiente, si me permiten, se nos va de alguna manera agotando el tiempo, pero vamos todavía en tiempo. Y ahora, hay otra cosa que también llama mucho la atención dentro de esta propuesta de la Caritas in Veritate, que él dice, la caridad en la verdad es una sabiduría. Al hablar de sabiduría, está hablando de este poder gozar de las cosas de Dios en esta tierra, para poder ver cómo ser sabio. El sabio que hacía cuando vamos a los elementos meramente bíblicos y demás, ¿a quién se le consideraba el sabio? Si no era el padre de familia que tenía dentro de un gran baúl cosas nuevas y cosas antiguas y que las sabe sacar y las sabe utilizar en cada momento. Así, de la misma manera, esta sabiduría que propone de la caridad en la verdad es la que es capaz de orientar, es capaz de orientar al hombre a la luz de los primeros principios y de su fin último. ¿Qué es lo que tiene que buscar todo ser humano sino ir a sus primeros principios y tocar hacia el fin último para ver realmente realizado plenamente lo que quiere? Si toda acción social implica una doctrina, se ha de procurar una integración de los diferentes saberes, pero solamente es posible una serie de diferentes saberes interdisciplinares si está ordenado y sazonado con la sal de la caridad. Solamente se puede entender que toda la acción social, todo el trabajo social que implique el desarrollo humano integral, que implique todo esto y demás, solamente se está ordenado desde la caridad, desde la doctrina social de la Iglesia. Posee pues una dimensión interdisciplinar. En esto yo me quisiera detener un poquito porque es tan rico este aspecto de darnos cuenta de que la doctrina social de la Iglesia tiene una dimensión interdisciplinas. Por lo tanto, una transversalidad importante delante de la vida del ser humano, y porque además esto significa que hay esa sabiduría viene precisamente de la caridad en la verdad. Y desde luego, la fe, la teología, la metafísica, las ciencias sociales se conjugan precisamente en la doctrina social de la Iglesia para ofrecer una síntesis orientadora que permita sopesar todos los términos de la cuestión del desarrollo y de la solución de los problemas sociales y económicos que tiene el hombre. De tal manera que aquí ya se presentan una serie de elementos importantes que tenemos que ir abordando y abarcando. Bueno, continuamos un poquito más y ahora el Papa da un avance aún todavía dentro de la propia Populorum Progressio y dentro de la propuesta que hace y nos hace ver. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Para que nuestros buenos amigos nos puedan seguir. Hay un elemento que se presenta en la enseñanza social de la Iglesia y que viene desde prácticamente la Rerum Novarum y que va a ser una constante en los documentos que se llaman documentos de la doctrina social de la Iglesia y que tienen ahora como su resumen, su granito en esta Caritas in Veritate, que es esto que se ha llamado la cuestión social. Vuelvo a insistir, ¿qué es la cuestión social? Si ustedes se recuerdan y han hecho un estudio detenido de la Rerum Novarum, el Papa León XIII muestra esta cuestión social como un conjunto de dificultades en el orden de lo social, político y económico del ser humano ante una dificultad grande que en ese momento se manifestaba sobre todo en el hecho de relaciones laborales entre patronos y trabajadores, pero que después llevó a una desestabilidad grande durante la Revolución Industrial. Estamos hablando de prácticamente finales de todo el siglo XIX, principios del XX,
en los cuales se empieza a ver esta cuestión social. Gente muy pobre, grandes diferencias en el orden de lo material, gente que vive en la miseria, gente que vive en la opulencia, grandes diferencias también en el orden de la participación, en el orden de lo cultural, de la educación, de dimensiones de vida digna como son techo, vestido, sustento, trabajo, y que presentan todo este problema que se resume en esta expresión cuestión social. Paulo VI, dentro de la Populorum Progressio, da a la cuestión social una dimensión mundial, es decir, esta dimensión mundial, él ya la ve ante el problema del desarrollo, como ya lo anotábamos al inicio, pero ahora el Papa Benedicto XVI, a los 40 años de la Populorum Progressio, le quiere dar un viro aún más dentro de esta dimensión mundial a una dimensión antropológica. Es decir, la observación que hace el Papa Benedicto XVI es que la cuestión social se ha convertido en una cuestión antropológica, que tiene que ver con el hombre, con todo hombre y con su desarrollo integral en todos los aspectos. Es decir, hoy se está jugando, se juega lo que es la idea del hombre. No tan solo la idea del mundo, hoy es la dimensión antropológica, la idea de hombre. Lo que está en juego es esto. Se ha puesto en riesgo la auténtica concepción del hombre. Y eso es lo que ahora estamos viviendo, por cierto, actualmente, mis queridos escuchas, mis queridos amigos que nos están siguiendo. Estamos, de alguna manera, en un momento clave que ya lo ha señalado bien el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, pero que sigue de alguna manera ahí presente, que es la concepción del hombre, la verdad acerca de él. Estamos ante esta situación, ante este problema. La cuestión social hoy se juega en esto. ¿Por qué? Porque, por un lado, toda la cuestión del avance tecnológico se ha visto también en reducir la concepción del hombre en una reducción tecnológica que menoscaba la compleja realidad humana. Todo se pretende reducir o bien a cuestiones meramente utilitarias, a cuestiones meramente técnicas, a resoluciones que están bien, que sí, es verdad que resuelven parte de la situación del ser del hombre, pero que no podemos reducir al hombre a un homo técnicus o a un homo tecnológico o a un homo utilitario o a un homo que al fin y al cabo estos reduccionismos llevan a la situación de las ideologías. Veamos cómo en nuestro futuro horizonte está este transhumanismo que también lo podríamos después reflexionar, pero que menoscaba la compleja realidad del hombre y además otra cosa, le quita esta dimensión trascendente. Si se reduce el hombre a partes, se pierde la visión de trascendencia del hombre. Y así el hombre suele ser objeto más de cualquiera de los estudios, pero no de que estudia las cosas y del que es centro de alguna manera de las cosas, como en este caso es el hombre. La necesidad de enfocar los nuevos problemas con una actitud realista y confiada, no ideológica, indica el camino hacia una nueva síntesis humanista. Por eso el Papa dice que ahora la cuestión social está más dedicada, que tenemos que buscar un nuevo humanismo. Tenemos que enfocarnos hacia el nuevo humanismo. Tenemos que salvar al hombre. El hombre está en juego. La concepción del hombre está en juego. Y si está la concepción del hombre en juego, está también una dimensión importante delante de la situación del ser cristiano, que es, viéndolo desde la teología, la dimensión del hombre como ser creado, la dimensión del hombre como ser salvado, y desde luego la dimensión de quien es reflejo del hombre a todo hombre, como es Cristo, que es la dimensión cristológica, la dimensión hipostática también, que está ahí jugando mucha serie de elementos que iluminan, pero que nos tienen que llevar a estar atentos a esta síntesis, a este nuevo humanismo. Entonces, se trata de examinar con objetividad la dimensión humana,
y dentro de la dimensión humana la cuestión del desarrollo. Y no reducir la mirada solo a aspectos sociales o económicos o tecnológicos. Cuidado. El Papa nos está advirtiendo y nos está abriendo un horizonte amplísimo que nos lleva a esta visión integral del hombre, a esta visión del desarrollo del hombre, al verdadero desarrollo, a lo que significa una visión amplísima, amplísima. Vuelvo a decir, el hombre no puede prescindir de su naturaleza, sobre todo cuando debe adoptar decisiones que afectan su destino. El hombre por su naturaleza es íntegro y por lo tanto tiene muchos aspectos. Cuando se está de alguna manera viendo al hombre, se afecta su destino. Él es el primer capital que es preciso salvaguardar y valorar adecuadamente. A mí me llama mucho la atención porque hoy hablando, por cierto, a nivel de muchas instituciones, incluso de las instituciones de emprendedurismo y demás, siempre se habla de capital humano. Pero ¿qué tan claro tenemos la situación de que este capital humano significa el hombre en concreto, el sujeto, la persona con la cual estoy colaborando todos los días, con la cual me encuentro todos los días, con la cual estoy de alguna manera sabiendo que del trato con esta persona se está jugando su destino, no solo el que pueda sobrevivir o pueda tener un techo, una casa, bienestar, sino su propio destino, cuando es cristiano, incluso su propia salvación, ¿verdad? Que es aquí cuando vemos que el primer capital, ¿verdad? Que es preciso salvaguardar, valorar adecuadamente como autor, centro y fin de la vida social, económica, política, de la vida en el mundo, tiene que ser el ser humano, la persona misma, la persona concreta. Y precisamente una idea correcta, una visión correcta del hombre fundada en una sana metafísica, fundada en una sana teología, es imprescindible para poder establecer en qué consiste el desarrollo y el auténtico desarrollo. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? De tal manera que, la siguiente, por favor, si me haces favor, Jorge. De tal manera que yo los invito a que después vayan de nuevo a la Caritas in Veritate. Perdón que los estoy provocando, pero creo que muchos de nuestros oyentes y de los que nos están siguiendo dentro de este curso ya lo han revisado. En el número 29, en el numeral 29, hay un párrafo que realmente a mí me conmovió mucho, porque nos lleva a otro aspecto también importantísimo delante de la situación para que se desarrolle plenamente el hombre, la persona, tiene que tener una dimensión meramente comunitaria. Sin embargo, hoy hay una cuestión que tenemos que detenernos y que tenemos que asimilar delante del mundo contemporáneo en el cual vivimos. Y parece ser que muchas veces muchos seres humanos se convierten en un átomo perdido. En medio del universo parece como un átomo perdido, en medio de tantas, y no como alguien que es llamado a ser amado como criatura de Dios. Alguien que es llamado a ser tomado en cuenta uno a uno, como diría Isaías, te amo tanto que te llevo tatuado en la palma de mi mano. De tal manera que esto conmueve, porque Dios trata en la singularidad y en la propia singularidad de cada persona, por ser de alguna manera criatura, y por esa singularidad a cada uno lo trata de manera exclusiva.